Hola, mi nombre es Andrea Salas. Y el mío, Shana Cortés. Y les damos la bienvenida a Voces Más Allá de las Aulas. Este es un espacio en el que exploramos la realidad de la educación costarricense desde una perspectiva más humana, alejándonos de los números y las políticas para conocer las historias reales detrás de los centros educativos. Hoy contamos con una invitada muy especial, Jenny Urbina, profesora de educación preescolar, quien nos va a hablar de un reto significativo que ha enfrentado en su centro educativo. Antes de entrar en el tema, ¿podría presentarse y contarnos cuál es su rol dentro de la institución? Hola, ¿qué tal? Un gusto poder conversar con ustedes. Mi nombre es Jenny Urbina, soy maestra de educación preescolar, graduada de la Universidad de Costa Rica. Aproximadamente tengo unos 6 años de estar ejerciendo mi profesión. He ejercido solamente en el sector privado y lo que les puedo contar a continuación acerca de uno de los retos que enfrenté lo viví específicamente en una de las primeras instituciones en las cuales trabajé, en el centro de San José, y solamente una institución dedicada al área preescolar específicamente. Fui maestra del grupo de kinder en términos de educación privada que trabajaba con niños entre 4 y 5 años de edad durante todas las mañanas y en la tarde colaboraba un poco en el área de guardería. Pues muchas gracias por compartir. Ahora bien, entendemos que el reto educativo que enfrenta su institución es el trabajar con niños y niñas con señales tempranas de comportamientos asociados al TEA, al trastorno del espectro autista, en un contexto educativo de preescolar donde no se tenía la capacitación para manejarlos. ¿Podría contarnos más al respecto? Sí, correcto. Uno de los temas con los que yo tuve que trabajar es con los niños que tienen TEA. Lo interesante, digamos, de este tema es que justamente en la universidad nos dan, ¿verdad?, cierta base, cierta información, conocimiento, ¿verdad? Y aprendimos un poco cómo entender a los niños con TEA, pero definitivamente es una condición que es muy diversa, se puede ver de muchas formas y que no hay nada mejor que te prepare que la experiencia misma. Entonces, pues resulta, ¿verdad?, que inició el ciclo lectivo en febrero de ese año. Yo recibí a los niños, todo muy bien, pero en el transcurso del año hubo 2 casos, entre 2 y 3 casos en mi mismo grupo de niños que empezaron a presentar ciertas características con las que yo empecé a decir, creo que tal vez tiene alguna condición especial. Sin embargo, debido a la edad, no podía, primero porque solamente como docente pues no tengo las herramientas, digamos, tales cuales como para yo decir o diagnosticar a un niño, ¿verdad? Eso no lo podía hacer de ninguna forma, pero ya empecé a observar ciertas características que podían indicarme que los niños tenían una condición de TEA. Muy interesante, de hecho, fue que uno de los niños de los cuales no pensé que entraban dentro de este espectro, este niño más bien fueron sus padres quienes llevaron todo, digamos, el diagnóstico oficial que habían hecho algunos de sus psicólogos y otros terapeutas que trataban al pequeño. Entonces sí, o sea, tuve 2 casos de niños que no estaban como tal diagnosticados y un caso de un niño que pues no, a mi parecer no lo consideraba como un niño con TEA, pero que sus padres llevaron todo un diagnóstico para contarnos acerca de su situación. Algo también que puedo rescatar o recordar de ese momento es justamente, bueno, como les decía, que desde la universidad pues traemos como cierto conocimiento, pero es distinto solamente tener ese conocimiento y no ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque los niños con TEA tienen características muy distintas, entonces como docente yo no podía excluirlos del grupo, pero entonces tenía que intentar adaptarlos a todas las actividades. Algunos por sus características se distraen más o se enfocan más bien solamente en algunas actividades que les gusta. Pueden llegar a tener como cierto conflicto con texturas, con sabores, con sonidos. Entonces también tenía que tener muchísimo cuidado en que no se llevaran algún susto, en que la música fuera favorecedora para ellos, incluso la convivencia con sus otros compañeros
porque podían ser muy directos o podían a veces incluso no demostrar tanta empatía, ¿verdad? Como tal vez como uno como adulto quisiera, ¿verdad? Y entonces habían ciertas situaciones, ciertos conflictos que manejar. Y en ese centro educativo, aunque había una persona que era psicóloga profesional, que tenía su licencia para trabajar como psicóloga y que atendía a los niños, no recibí, digamos, el apoyo en cuanto a cómo trabajar con estos niños, cómo integrarlos de mejor manera, cómo ayudarles para que igual el conocimiento y el aprendizaje fuera bonito, fuera una experiencia agradable para ellos y sobre todo poder involucrarlos con todo el grupo. Entonces era extraño porque a pesar de que tenía una psicóloga o alguien que podía apoyarme en el área e incluso tenía con el niño que ya tenía un diagnóstico como tal, llegaban sus terapeutas a verme, a hablar conmigo y demás. El niño era como un caso de experimento, pero no me decían cómo más, digamos, podía ayudarle, digamos, a manejar sus emociones, a que se expresara un poco más, a que fuera un poco más abierto. Entonces sí había un ambiente interesante con el que tuve que lidiar en medio de. Además, este grupo no solamente tenía niños con TEA, sino un niño que tenía una discapacidad específica en su pierna y otro niño que estaba presentando algunas complicaciones con el tema de la violencia. O sea, no estaba sabiendo manejar muy bien sus emociones y se comportaba un poco violento. Entonces como que todas estas cosas afectaban, pero de donde menos recibí apoyo, digamos, fue específicamente con los niños que presentaban comportamientos asociados al TEA. Desde su perspectiva, ¿cómo se identifican en preescolar señales tempranas de comportamientos asociados con el TEA? Bueno, ¿cómo puedo identificar yo a estos niños? Normalmente se enfocaban muchísimo solamente en un área que a ellos les gustaba saber, un área del conocimiento. O sea, normalmente se enfocaban mucho, no sé, había uno que le gustaba muchísimo el universo, otro que se apasionaba mucho por la música. También había uno que tenía una habilidad increíble para comprender, digamos, los fonemas de las letras. Ellos todavía no escribían ni leían, pero hacíamos ciertas dinámicas de conciencia fonológica y había uno de ellos que, brillaba, digamos, en todas las actividades. Incluso antes de que yo explicara a veces algo, ella iba delante de mí. Muy particularmente, los 3 niños que presentaban esta condición presentaban cierta torpeza en su desarrollo psicomotor, digamos, en todos los movimientos de motora gruesa. ¿Qué más? Uno de ellos, y fue una característica muy evidente, en 2 de ellos, el aleteo, cuando están como emocionados, el aleteo con sus manos, no veían a sus compañeros ni a mí directamente a los ojos, no podían sostenerlos la mirada. A veces no lograban, digamos, llevarse con algunos otros compañeritos justamente porque veían solamente por ellos mismos, que también es una condición muy de los pequeños, menores de 6 años, pero eran como un poco más excesivo el hecho de que no se preocupaban o pensaban o demostraban empatía hacia los demás. Entonces esas fueron como algunas de las cosas que pude notar en estos niños. Efectivamente es todo un reto, además de un tema que tiene mucho por explorar. Bueno, primeramente, cuanto al trabajo en sí con las y los niños, ¿cuáles son los principales desafíos que ha encontrado al trabajar con niños y niñas que muestran signos de TEA y cómo los enfrentan en su día a día en el espacio áulico? Como desafío, específicamente tuve que un niño no solamente tenía una fijación con un tema, sino que más bien tuvo una fijación con uno de sus compañeros. Entonces era un desafío porque el otro pequeño estaba como un poco cansado de la opresión que sentía de su compañero con TEA. Y su compañero con TEA a veces como que intentaba, como que sentía tanto aprecio, tanto cariño por él, no sé cómo expresarlo, que entonces lo abrazaba y lo apretaba tan fuerte que el otro niño es como, no, ya suéltame, ¿verdad? Entonces estaba como muy preocupado por él, con mucha fijación por este otro niño, pero para este otro niño ya empezó a ser intrusivo, ¿verdad? Invasivo totalmente,
que este niño con TEA estuviera tan pendiente de él. Entonces, a veces no manejaba su fuerza. El niño que tenía TEA era un niño para su edad bastante grande, ¿verdad? Y con bastante fuercita. Entonces a veces no manejaba de que el otro podía sentirse, ¿verdad?, invadido, o que sentía que tal vez si lo abrazaba o le daba algo, digamos, o le apretaba la manita, lo hacía muy fuerte y que al otro le podía doler. Ese tipo de cosas fue un poco complejo de trabajar, porque hacer cosas como dejarlos tiempo fuera o simplemente hablar con el niño que tiene TEA, pues no funciona simplemente así, ¿verdad? Entonces sí tenía yo que crear, digamos, ciertas estrategias para que cuando se trabajaba en grupos, digamos, ¿verdad?, ciertas actividades o incluso el trabajo en las mesitas que ellos tenían, alguna actividad de arte o algo que tuvieran que hacer con alguna hoja didáctica o demás, tratar de ponerlos separados, de distraer al niño con TEA para que no tuviera tanta fijación con este otro pequeño, tener actividades siempre extras, porque si terminaban primero los TEA, porque se concentraban muchísimo, entonces terminan mucho más rápido que otros niños, ¿verdad? Entonces tener otras actividades de, ok, si ya terminaste, mira, puedes ir a hacer esto y esto, identificar qué temas les gustaban y de esa forma entonces poder mantenerlos en el aula en un ambiente que ellos disfrutaran. A veces podían aburrirse o angustiarse porque habían cambios. Por ejemplo, disfrutaban muchísimo las clases, ciertos talleres que tenían en las tardes de robótica, pero hay situaciones, ¿verdad?, en la vida que a veces son inevitables, entonces a veces el profesor de robótica no podía llegar y para ellos era un mundo, ¿verdad? Entonces también yo tenía como que calmarlos, tranquilizarlos, explicarles que íbamos a cambiar de actividad, pero íbamos a hacer otra que también les gustara mucho, ¿verdad? Como les digo, a veces a algunos les gustaba mucho el tema de música o a otros las letras, entonces intercambiar otras actividades, tener siempre algo listo para poder manejar ese ambiente en el aula. Y aunque el diagnóstico formal no se dé a esta edad en preescolar, ¿se ha dado algún tipo de coordinación con otros profesionales, por ejemplo, orientadores, terapeutas, profesionales de educación especial, para asegurar que las y los niños reciban el apoyo adecuado? Bueno, con el apoyo de otros profesionales, eso depende muchísimo de la institución en la cual uno esté involucrado. Pues la verdad, uno creería que por estar en un ambiente de sector privado va a haber mucho más apoyo, pero como les venía contando un poco en la historia, de estos niños no se tenía un diagnóstico de 2 de ellos y solamente un niño, uno de estos, ¿verdad?, tenía ya muchos terapeutas, pero a su vez estos terapeutas llegaban, hablaban conmigo, hacían observaciones en el aula para ver al chico, para ver cómo era su interacción social con los otros compañeros, cómo se desenvolvía, o sea, como ver qué tan cierto era, ¿verdad?, su comportamiento en clase conmigo. Pero al final, pues resultaba ser un poco subjetivo porque el niño tenía pues, cierto comportamiento en clase y con sus compañeros justamente porque está en un ambiente que no necesariamente es como su ambiente de seguridad, ¿verdad? Entonces yo sé que en casa al parecer tenía otros comportamientos, otras actitudes, entonces como que querían evaluar cómo se comportaba él tanto en la casa como en el centro educativo. Sin embargo, aunque todos estos terapeutas y psicólogos y demás llegaron a verme y todo, no hubo, digamos, como una coordinación o algo para poder ayudar al pequeño en el tema también de sus emociones y demás. Eso con este niño, y por fuera con los otros 2 solamente contaba con el apoyo de los padres, porque insisto en que justamente en ese centro educativo quien estaba en el puesto de psicología me daba alguna idea, alguna estrategia, pero en realidad no se enfocaba realmente en cómo se estaba sintiendo el niño, si estaba aprendiendo bien, si estaba feliz, si está pleno, digamos, aprendiendo. No recibí tal cual ese apoyo, entonces sí tuve que enfocarme muchísimo en cómo yo podía, ¿verdad?, aportarle a estos pequeños. Sé que en algunos centros públicos hay todo un equipo interdisciplinario que se dedica a esto, pero al final, de hecho, siendo tía de 2 niños que tienen la misma condición de TEA,
pues puedo decir que no en todas las instituciones se cumple a cabalidad este rol del equipo interdisciplinario, porque pues ciertamente tienen tanto trabajo que más bien podrían, o llegan a descuidar a los niños y no se reúnen con sus maestros de pila, ¿verdad? No se reúnen con los maestros que están ahí con ellos todo el tiempo, entonces siempre se dan desfases y los niños de alguna forma pues llevan las de perder. Entonces en mi experiencia pues no recibí un apoyo específico para poder orientarme yo y apoyar a los niños, y sé que desde afuera también suele ser un poco difícil, digamos, y al final muchas familias o los niños terminan aprendiendo pues un poquito ya bajo la experiencia y a prueba y error, que podría evitarse a veces, ¿verdad? Que los niños sufran malas experiencias, pero pues es complejo porque el tema no es muy amplio todavía para todas las personas. Y en su experiencia, en cuanto a las personas involucradas, como la familia, ¿hay un impacto o reacción por parte de estas personas ante los comportamientos o señales de TEA en sus hijos o hijas? ¿Se les brinda apoyo o guía en el centro educativo? Con los padres de familia específicamente, bueno, el niño que ya tenía el diagnóstico, pues los padres estaban preocupados, creo que tan preocupados en exceso que ahogaban un poquito al pequeño. Con los otros dos casos, uno de los niños era muy funcional, en realidad sus padres sí sabían que tenía algunas características relacionadas al TEA, pero pues estaban tan ocupados que en realidad es como, no, bueno, él puede manejarse bien, es un niño muy funcional, entonces, bueno, gracias por el apoyo que nos dan aquí. Nos pedían uno que otro consejo en casa y se les brindaba, claro, ¿verdad? Y finalmente sí hubo una familia que nos dijo, bueno, lo mismo que ustedes han notado aquí en el centro educativo, lo hemos notado en casa y ya vamos a hacer las gestiones para que lo puedan atender, para que le puedan dar un diagnóstico, para que nos digan si realmente tiene TEA, y estuvieron totalmente dispuestos, digamos, fueron abiertos a nuestras observaciones, nuestro acompañamiento, nuestros consejos para trabajar con el pequeño en la casa, y también a que cuando ellos recibieran un diagnóstico quedaron atentos a llevárnoslo, y de hecho así fue, nos dijeron, bueno, ya visitamos tal profesional, nos dijo esto, entonces también nos recomendó esto para ustedes, maestras, ¿verdad? Y demás. Entonces fue un bonito camino para poder trabajar con este pequeño, un poco complicado al principio, pero ya entre que la familia lo sabía y el centro educativo también lo manejaba, no solamente yo, ¿verdad? Porque aunque yo era la maestra del pequeñito, las demás maestras tenían que saber cómo atenderlo, cómo tratarlo, cómo verlo, qué decirle, conocer realmente al niño para no generarle ninguna crisis, ¿verdad? Entonces sí, todo el personal lo supo y estuvimos apoyando al pequeño y bueno, al final sí se dio un muy buen proceso con este pequeñito. Y sí se le brindó el apoyo, digamos, desde el centro educativo a los padres en la medida en que ellos fueron abiertos también a recibirlo. Ahora, teniendo en cuenta los desafíos que nos ha compartido, ¿qué tipo de formación o capacitación considera importante para las y los maestros de preescolar para estar mejor preparados en el manejo de niños con TEA o con comportamientos similares? Bien, creo que los maestros, digamos, que se están formando en las universidades, definitivamente, aparte de llevar la teoría de qué es el TEA, necesitan capacitaciones más constantes, donde se explique o se den estrategias específicas de cómo abordar ciertas situaciones en el aula. Porque insisto, no es solamente que el niño decir, bueno, como a él le gusta X tema, ¿verdad? Porque es su fascinación, su enfoque, entonces vamos a ponerlo a hacer actividades de esto. El niño también tiene que aprender a convivir socialmente con otros en la medida de lo posible, ¿verdad? El rango, digamos, o la forma en cómo se diagnostica los TEA también es distinta. Hay que ver qué tanto puede tolerar, insisto, sonidos, texturas, sabores, entonces no obligar a un niño de que, a mí me dijeron que se tiene que comer todo y aquí lo obligamos a que se coma toda su merienda, porque puede estar teniendo cierta ansiedad por un sabor, por un olor, por la textura de la comida, y por eso no se lo puede comer. Entonces hay que entender eso, hay que entender, digamos, cuáles son las características, cómo puedo yo tratar a un niño de estos, y estrategias en general, digamos, para la convivencia en clase.
pero definitivamente hay que abordar más. O sea, ya hay muchos estudios neurocientíficos y demás en psicología para poder abordar a los niños con TEA, para no generarles más crisis, para no generarles más ansiedad, porque ellos también sufren mucho de esto, al punto que pueden autolastimarse, o sea, hacer cosas contra su propio cuerpo por el estrés que están teniendo, por la crisis que está teniendo. Entonces, creo que si uno como docente también aprende a manejar su inteligencia emocional, va a poder transmitir esa calma a los niños y decirle, bueno, esa es la manera en cómo también puedo ayudarte a gestionarte, digamos, a gestionar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, y que no tenga ciertas crisis y que pueda moverse, digamos, en su día a día de forma común. Pero sí, creo que también es necesario que el docente tenga esa apertura a necesito capacitarme porque los niños que justamente uno ve en el preescolar, en mi caso, son los niños que van a llegar a secundaria, a primaria y a secundaria en la misma condición, que van a haber superado muchas cosas, sí, pero los maestros de primaria y secundaria también necesitan un conocimiento de cómo empatizar con estos niños. Y no solamente llegar a la clase y, aunque suene feo, pero decirlo así, ay, tengo que aguantar ahora a este niño que es especial. O sea, eso es muy grosero, es poco empático y suele pasar. Entonces, o sea, los maestros realmente necesitan estar más abiertos a que su profesión y lo que hacemos, que es enseñar, no solo queda en pararnos al frente y explicar algo, sino realmente en el ejemplo y en la forma en cómo nos comportamos, nos conocemos nosotros, nos manejamos emocionalmente para poder mostrar, digamos, esa empatía también con los niños y que los niños se puedan sentir a gusto, se puedan sentir tranquilos y no haya algo que limite, digamos, su aprendizaje o incluso que llegue a generarles cierto trauma o temor en el hecho de cursar, digamos, su educación. Y cuéntenos, desde su perspectiva, ¿qué cree que hace falta para solucionar o mejorar los espacios áulicos y convertirlos en un entorno inclusivo para las y los niños con señales tempranas de TEA? En el caso de las aulas, creo que también, además de que los maestros, porque yo puedo ser una maestra que sé mucho, que ya he llevado muchos talleres, que estoy súper capacitada, que tengo la paz y la tranquilidad y la paciencia para trabajar con niños con TEA o con otras, o con alguna otra condición, ¿verdad? Pero si yo sé todo eso y mis propios alumnos, los demás, fuera del niño que tiene TEA o tiene cierta condición, no son empáticos, entonces no se va a lograr nada, porque las personas pueden llegar a ser muy crueles y no es la excepción con los niños, porque al final son también un reflejo de sus familias, de los adultos que los acompañan. Entonces puede ser que yo esté solamente llevando todo el peso del barco, remando yo sola, si no hay una empatía también de parte del grupo. Entonces creo que algo que para solucionar, digamos, este espacio de aula, este entorno, es que los niños también estén familiarizados con ciertas condiciones. Y eso no solamente con el TEA, o sea, pasa mucho con otro tipo de condiciones, cuando hay un niño no vidente, cuando hay un niño que tiene una discapacidad motora, que tiene una discapacidad auditiva o demás. Si los niños no son amables, no son empáticos, no comprenden esta situación, va a ser más difícil para el niño que tiene una condición difícil. Entonces, creo que por ahí es una forma de empezar. O sea, hay que concientizar a los niños y a sus padres. O sea, sería hermoso que en las escuelas las primeras reuniones que se hacen de bienvenida no sean solamente para dar el montón de reglas y el montón de materiales que se le pide a los padres, sino que haya un espacio donde les digan, bueno, estos son los alumnos que tenemos en esta sección o en esta clase, digamos, conozca a los compañeritos de su hijo o de su hija. Hay X o Y compañerito que tiene una situación tal, vamos a conocerlo para que ustedes puedan apoyar desde las casas, ¿verdad?, a sus hijos en que traten al niño con la misma naturalidad con que tratan a los demás, que no hay diferencia, etc. O sea, crear este tipo de ambiente empático por ahí. Después de ahí también, o sea, definitivamente los maestros no reciben muchas capacitaciones al respecto. Es importante que haya más, pero con estrategias para el aula, no solamente desde la parte académica de entender qué es el espectro autista, sino saber cómo manejarlo. Y que hayan rutinas. Eso les ayuda muchísimo a los niños con TEA. Que en los centros educativos en los que estén haya rutinas que, aunque no todos los días se cumplan, ¿verdad?, a cabalidad, que sí se puedan seguir, digamos, un orden. Que haya un orden de las cosas, dónde están ubicados los materiales, los juguetes,
que haya un orden en las rutinas y en las clases. Normalmente las escuelas deberían ser así, o sea, mantener esta organización, este horario, pero que sea con mucha más intencionalidad para poder apoyar a los niños que tienen esta condición. Además de eso, sería muy interesante que todas las instituciones, no solamente para los niños con TEA, sino que tengan apertura a talleres que los ayuden a crecer un poco más en otras áreas. Lo normal es que reciban clases de música, clases de artes plásticas, deporte, pero que fuera de eso puedan ampliar, digamos, no sé, que hoy vamos a tener un taller solamente de ciencia, de ciertos experimentos, o solamente de lo que tiene que ver a temas relacionados con el espacio y el universo, temas relacionados con ciertos animales, con la extinción de los dinosaurios, con cuentos o con más cosas, o sea, que haya más espacios para que los niños no solamente sigan el currículum tal cual y los exámenes y ya salgan, sino que haya algo más en lo que puedan aprender y que los niños entonces puedan desarrollar el máximo potencial que tienen cuando se enfocan específicamente en un tema, que puedan desarrollar todas sus habilidades. Y bueno, en definitiva también que la persona, el profesional en psicología que esté atendiendo la escuela, la institución, digamos, donde hay niños con esta situación, realmente tenga una labor presente, que conozca a sus niños, que esté en medio de ellos y que pueda aportarles a sus padres y a las maestras el apoyo necesario si hay alguna crisis o si hay alguna situación difícil o abordar cierto tema complejo, que esté ahí presente, porque creo que el acompañamiento en situaciones como estas, en las que a veces tanto los maestros como los padres dicen es que no sé qué hacer, no sé por qué o cómo más abordar esta situación específica de mi hijo, entonces que haya más acompañamiento, porque de esa forma entonces todos van a salir adelante, tanto los padres como el niño, como los maestros y en general la institución y la educación. Entonces, para poder crecer todos, pues es importante que sí haya más empatía y acompañamiento en todos estos procesos. Y bueno, un gusto poder compartir un poco de mi experiencia. De verdad, espero que muchos más maestros sean abiertos a aprender un poco más acerca del TEA. No lo vean con prejuicio ni como una discapacidad, porque no lo es. Es una condición de una persona cualquiera, así como todos tenemos diferentes gustos y personalidades. Así que mientras podamos ver a las personas así y no juzgarlas ni verlas como diferentes, ahí ya empezamos a hacer el cambio. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotras. Nos ha dado una visión muy valiosa y cercana al respecto del desafío de trabajar con niños y niñas en preescolar con señales tempranas de comportamientos asociados al TEA que enfrenta la educación costarricense. Un placer poder compartir con ustedes y espero que sea de mucha utilidad lo poco que yo he aprendido en mi experiencia también como docente. Dándonos de la información valiosa obtenida por medio de la entrevista a Yenani Urbina, profesora de educación preescolar, y de las palabras de la doctora Viviana Carazo Vargas, docente de la sección de educación especial, en el 2 de abril del año 2023, en conmemoración del Día Mundial sobre la Concienciación del Autismo, se hace necesario visibilizar estas diferencias en comportamientos, incluso desde edades tempranas, como lo es en niños de preescolar, con el fin de disminuir el desconocimiento, los mitos y los prejuicios al respecto, ya que el TEA es una condición, no una enfermedad. Exactamente, y es que en Costa Rica debemos ver esa diversidad como parte de la sociedad, valorarla y entender las diferencias individuales, conocer a las y los niños TEA y preguntarnos qué se podría hacer para hacerlos partícipes del proceso de la enseñanza y aprendizaje y poder eliminar todas esas barreras para su educación. A la próxima en Voces Más Allá de las Aulas, donde seguiremos explorando el verdadero estado de la educación en nuestro país. Gracias por acompañarnos.